Vale. Bueno, Fátima es la jefa de la unidad de bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del mismo centro que Ana, la parte de bioinformática y la parte de genotipado, para que veáis que dentro de un mismo centro de investigación puede haber perfiles muy distintos. Entonces, con Fátima, bueno, aparte de que ha estudiado y ha investigado con los mejores, ¿no? Nosotros tenemos es la codirectora de un máster de bioinformática y ciencia de datos aplicada a la medicina personalizada de precisión y salud, todo esto. Por lo tanto, es experta en ciencia de datos, es experta en medicina personalizada y es experta en formación a futuros profesionales de ciencia de datos, que me imagino que ya hablará, que es un perfil muy demandado. Así que os doy paso a ella, y que además es el trending topic, la inteligencia artificial. Gracias, Fátima. Gracias Raquel. Gracias a vosotros por estar también aquí. A mí la verdad es que venía también súper contenta de poder hablar con el futuro de los profesionales, y que también un mérito venir un sábado aquí a escuchar las charlas, que para todos es importante. Gracias a la Fundación también por invitarnos a dar esta charla, y también por la colaboración en el máster, que yo creo que del vídeo que hemos visto antes me ha parecido muy interesante, porque le decía a Luis, digo, los pelos de punta. Claro, cuando has vivido eso hace 20 años, de ver un poco cómo aparecía por primera vez el genoma humano, claro, con 20 años menos dices, joder, esto es que está, qué interesante. Y bueno, voy a empezar con una pregunta. Aparte de la charla de Luis y de verlo en el título ahí, ¿alguien había escuchado o le habían contado algo sobre la bioinformática, que es en vuestros centros de estudio? O sea, sois vírgenes en el concepto de la bioinformática, eso está muy bien. ¿Soy la primera bioinformática que conocéis? Bueno, para que me recordéis, como la primera bioinformática que conocéis, pues voy a contaros un poquito en esta charla qué es la bioinformática, y en el fondo me gustaría hacer una charla atractiva, pero sobre todo provocativa, porque al igual que Luis ha contado un poco el circuito y hemos hablado de lo que es multidisciplinariedad en el entorno sanitario, hay unos perfiles súper interesantes en los que uno se puede dedicar, tener una profesión relacionada con la salud, pero que además es completamente diferente. Es decir, a lo mejor no estás viendo pacientes, a lo mejor estás enfrente de un ordenador, pero que enfrente de un ordenador se pueden hacer cosas increíbles en investigación, y lo que pretendemos en este presente casi ya futuro es que esto se use en el Sistema Nacional de Salud. Y esa es la lucha que tenemos dentro de los proyectos de investigación que estamos haciendo a nivel de trabajo, pero también a nivel político y de influencia. Y vosotros, como nueva generación, lo que yo pretendo de esta charla es que luego le contéis a otros, ay, mira, jolín, hay una cosa que se llama bioinformática, que es súper interesante, se lo contéis a vuestros familiares, a vuestros abuelos, a quien sea, porque realmente es algo que no se conoce mucho, y que nuestro papel en formación siempre se ha centrado un poco en ya profesionales que han terminado gente que termina la carrera, que está buscando una profesión, pero donde uno entra o conoce qué vocación tiene, normalmente es antes, ¿no? Y bueno, eso es un poco el objetivo que quiero contar. He fusilado esta charla de una charla TED Talk de estas, que seguro que a lo mejor conocéis, ¿vale? Pero tiene cosas mías, pero también que yo os digo, que yo cuento, voy a contar, porque me parecía súper interesante contároslo, y también que me preguntéis qué cosas os parece interesante. Y sobre todo porque, como ya hemos visto, y nos lo ha contado súper bien Ana, y nos lo han contado súper bien Luis, el objetivo, el futuro, ¿vale? Pero un futuro ya cercano es que uno va a llegar a la farmacia y va a decir, oye, esta es mi secuencia, mi genoma, dame mi tratamiento personalizado. Y esto ya ha cambiado un poco, porque ya no es solo tratamiento, que es verdad que nos hemos centrado mucho en esta charla en el tratamiento, en la prevención, que también ha comentado Ana, es también el propio diagnóstico de cualquier enfermedad. Y yo hablo de un cáncer porque trabajamos en cáncer, pero es importante conocerlo. Y lo que voy a introducir es algo que incomoda mucho a los clínicos, porque yo esta charla también me comentaban que, claro, la inteligencia artificial va a sustituir a los clínicos. Yo no tengo tampoco esa respuesta, y eso luego lo podemos debatir. Claro que no va. Yo personalmente pienso que no va a reemplazar a actividades en las que un humano pueda interaccionar con otro humano para tratar determinadas cosas, no solo en sanidad, sino en cualquier cosa. Pero sí claramente va a ayudar.
Y lo incómodo, y es lo que veo, es que muchas veces en investigación vamos por delante para determinadas cosas, pero en formación a lo mejor en vuestros institutos, en vuestros colegios, donde estéis, no hay gente que tenga esta formación, y porque es muy pionero. Y eso es muy provocador también, porque lo que estamos vendiendo y evangelizando, vamos a decir, es que la medicina cambia un paradigma, es decir, ya no está basado en un modelo empírico en muchos casos o en observación del paciente, es una medicina basada en el dato que ya se maneja, pero que es que va a ir a más. O sea, vamos a tener tantos datos y ese es el tema de este cartoon. Yo tengo mis datos, no necesariamente va a ser la secuencia de mi genoma, sino mis datos como individuo. Dime quién soy, cómo soy, qué riesgos tengo para desarrollar determinadas enfermedades o cuál es el tratamiento más personalizado. Y ahora habéis visto ya muchos logos. Nature es la revista of Science, son las revistas de alto impacto en investigación. Y el objetivo es que hemos vivido, no sufrido, hemos asistido a revoluciones que afortunadamente pues han sucedido de una manera muy reciente, es decir, hace 20 años. Y con el vídeo tan chulo que nos lo han puesto esta mañana, lo que está diciendo es que la primera revolución hace un poquito más de 20 años es que teníamos a nuestra disposición el genoma humano. Y no solo el genoma humano, también de otras especies. Y por primera vez teníamos la capacidad de entender esa estructura de ADN, ver qué variaciones hay y cuáles son las que, como ha comentado Ana, distinguen las diferentes poblaciones, pero además, a ver si aprieto mucho, es que estoy... No. Además, con métodos de GWAS o métodos tecnológicos, de ómicas, de caracterización de los genomas, podemos asociar esas variantes no solo con poblaciones, sino también con enfermedades. Son revoluciones de cambio que la biología molecular cambió, o sea, completamente, porque ya tenemos no solo tecnologías, que por ejemplo la secuenciación, antes se hacía de manera individual y manual, muy rupestre, sino que ahora se puede hacer de una manera masiva, se puede secuenciar genomas y empezar a entender. Eso evoluciona, existen otras iniciativas en las que aparecen, por ejemplo, proyectos en Code que dices, bueno, yo puedo secuenciar y entender las letras y construir mi Quijote, pero yo no sé qué significa ni qué hace. Entonces el objetivo es, bueno, pues vamos a ver si lo quito y le pongo con el CRISPR o lo altero o lo modifico, realmente qué pasa en la célula. Y eso es lo que hacen muchos laboratorios de investigación y lo que se puede analizar. Y después en cáncer, y me centro por ejemplo en cánceres, que salió también en el vídeo, dijeron hace 15 años o 10 años, bueno, si tenemos un genoma de referencia humano, ¿por qué no hacemos un genoma de referencia del cáncer? Porque uno pensaba, en el cáncer, pues seguro que hay cosas comunes y si yo ya sé qué mutaciones tiene o qué alteraciones pueden tener, pues a lo mejor primero puedo entenderlo, por qué se genera y cómo puedo tratarlo. Pero además, por ejemplo, farmacéuticas pueden desarrollar fármacos que directamente inhiban la actividad de determinados genes que están mutados. Y entonces se dedicaron, con esfuerzos económicos y tecnológicos e investigación importantes, a recoger decenas de miles de pacientes, secuenciarlos y entender si podemos hacer un genoma del cáncer de referencia. Y desafortunadamente lo que se vio es que el genoma del cáncer es mucho más diverso que la propia diversidad a veces en población. Es decir, no es lo mismo un cáncer de pulmón que un cáncer de mama a nivel genético, epigenético o de actividades moleculares, y que además, y es lo que hemos visto con la medicina personalizada, es que un mismo paciente diagnosticado con un mismo cáncer de pulmón, su genoma del cáncer puede ser completamente diferente o muy diferente. Puede tener algunas cositas comunes, pero probablemente es muy diferente. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Qué es lo que ahora mismo todos estos proyectos hemos revolucionado? Somos capaces de generar datos con precios competitivos y económicos, pero son datos, no es información, porque todavía desconocemos mucho cómo funciona la biología y eso es algo que tenéis que tener claro. No es lo mismo los datos que conocer o tener información acerca de los datos. Y la revolución que estamos viviendo ahora es la analítica, de analizar esos datos que hemos generado. A lo mejor no necesitamos generar muchos más datos, que siempre es bueno tener más datos, pero ahora lo que tenemos que hacer es darle sentido. Y darle sentido en el que esa es la revolución actual, en el que, por ejemplo, el desarrollo de métodos, como por ejemplo aplicaciones de inteligencia artificial, son fundamentales, esenciales y van a cambiar completamente el paradigma de cómo se investiga, pero también cómo se trata a pacientes. ¿Y qué es la bioinformática?
La bioinformática es una disciplina científica, no es técnico, no es utilitario, es una disciplina científica que aúna dos campos. Normalmente el uso de datos relacionados con la biología o con la salud, pero que para analizar esos datos o para identificar estos datos lo que hacemos o entender qué nos dicen esos datos, usamos métodos computacionales. Métodos computacionales que implican informática, implican matemáticas, implican estadística. Y con eso, pues imaginaos una matriz de datos que lo que quieres, tienes diferentes variables y dices, quiero entender qué es lo que pasa en estos datos que he sido capaz de obtener. Y lo que pasa, y en esa revolución, es que cuando nosotros tenemos colaboradores que generan esos datos, dices, bueno, tú lo que quieres con esa cantidad, eso big data que se llama, esa cantidad de datos masivos que tenemos, tú al final lo que quieres es que me des una conclusión o me generes una determinada hipótesis. Y esa es la complejidad y sobre todo lo atractivo de este campo. Es decir, ¿cómo o cuál es el método, la estrategia que puedo ejecutar para que realmente me saque una conclusión de todos esos datos? Y lo bonito es que los datos están ahí y todavía hay muchísimas preguntas a contestar. Como veis, os estoy intentando motivaros para que no descartéis esto. La bioinformática también se llama biología computacional y, como os digo, se basa mucho en los datos. Esta es una gráfica ya manejada y utilizada en todos, pero lo único que es... Ahora podemos secuenciar muy barato, ¿vale? Pero lo caro es analizarlo. Y ese es el tema, que yo evangelizo, no como Mesías, sino que soy incómoda en determinados entornos para decir, sí, tú generas datos, pero ¿quién te los va a analizar? Tanto las personas como infraestructura. Y ese es el cambio en el que ahora mismo estamos viviendo a nivel nacional y por eso está yendo más lento de lo que nos gustaría, porque tenemos ahora mismo un cuello de botella. Y esto es un paper de hace ya, ¿qué años estamos? 14 años, o sea, es una barbaridad, todo se ha rebajado, pero el precio sigue siendo lo costoso es analizarlo. ¿Qué tenemos en España? Grandes o muy buenas infraestructuras también, tanto tecnológicas, de cómo secuenciar, como incluso computacionales. Os enseño el Barcelona Supercomputing Center. Este es el Mare Nostrum, que es un superordenador, el mejor de Europa, de hecho, también votado como el más bonito. Está alojado en una capilla, donde tiene ahora mismo, además se acaba de hacer una nueva inversión, donde tiene una capacidad que se usa para entornos de investigación, tanto clima como datos de salud, como información astronómica. Es decir, tenemos unas capacidades computacionales increíbles que podemos usar para investigación. Esto es un laboratorio de bioinformática. ¿Qué hace un bioinformático? Nosotros no trabajamos en Pollata, nosotros estamos trabajando no in vivo, in silico, lo que se dice. Aquí no hay nadie, bueno, había una persona, pero normalmente está lleno, hay gente. Nosotros trabajamos enfrente de un ordenador, una workstation, y aplicamos, usando sistemas Unix, de Linux, sistemas diferentes en los que desarrollamos métodos para analizar esos datos. ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, en medicina personalizada en bioinformática podemos ayudar con los datos a mejorar el diagnóstico. Podemos proponer estratificar los pacientes con los datos que tenemos los pacientes para proponer un mejor tratamiento con todas esas variantes o alteraciones que conocemos. Podemos hacer modelos matemáticos predictivos que te digan, mira, si tienes, esta es la variable que te da el riesgo a desarrollar tal enfermedad. También, porque todo detrás de eso es un análisis y unas matemáticas. Epidemiología para los screening de prevención. Hombre, pues si yo recojo datos de todas las pacientes con sus edades, hábitos, información genómica, no todo es, pero podríamos tenerlo, podemos desarrollar mejores screenings de prevención. Podemos hacer lo que data mining, las historias clínicas que están digitalizado, pues un ordenador con métodos de procesamiento de lenguaje natural, podemos entender, es hacer un Google en las historias clínicas y extraer información de manera masiva de todas las historias clínicas. Y lo que nosotros hacemos mucho en laboratorio es la caracterización genómica de pacientes. Secuenciamos pacientes y estamos intentando entender cómo estratificarlos, cómo ayudar en el diagnóstico y ayudar en el tratamiento. Y esto es lo que os acabo de contar. Es decir, nosotros, todo dato es bueno. Datos pueden estar más curados, pueden ser más automatizados, pero son datos desde secuenciación,
del paciente, del tumor del paciente, por ejemplo, a diferentes niveles. Podemos coger datos de experimentación, de pruebas de fármacos de manera masiva que muchas farmacéuticas hacen, o en ensayos clínicos, en modelos in vivo, en ratones. Podemos tener la información clínica de los pacientes y podemos coger toda la información de la literatura. Ahora ya sois expertos del PubMed, que sabéis que es el sitio donde se publican todos los resultados científicos. Cuando ya han pasado una revisión, pues podemos coger todas las historias, todos los papers, analizarlo y poder extraer conclusiones básicamente analizando solo los papers. Imaginemos que tenemos un sistema que computacionalmente todos esos datos los medimos computacionalmente, los podemos analizar, podemos cambiar drásticamente cómo generar hipótesis, generar resultados, estratificar pacientes, conocer mejor la medicina personalizada en el sentido en el que yo ahora mismo, bueno, dime qué variables tiene. Pues mi modelo ya te puede analizar este tipo de cosas. Bien, esta es la parte también que también uso mucho un poco para convencer. Bueno, ¿queremos medicina personalizada de precisión? Bien, pues tenemos que invertir en infraestructuras computacionales, en gente e infraestructuras computacionales. Buenas bases de datos que se puedan usar, que se puedan compartir, cloud computing o infraestructura local o, por ejemplo, superordenadores y métodos computacionales. Y no olvidar que si lo queremos hacer para el uso o un beneficio del paciente, podemos hacer tanto investigación, pero también una utilidad clínica, que al final pues, se conducirá a un resultado en el paciente. Esta es la secuencia, esto es el resultado que obtenemos cuando secuenciamos ATTCG con diferente para cada uno de los genes y nosotros queremos pasar de aquí a un informe clínico. Y lo que nos gustaría es que, por supuesto, tiene que haber una interpretación humana detrás de eso, pero el sueño es, no tenemos tanto tiempo y es bastante caro. ¿Cómo somos capaces de, no solo a partir de la secuencia, sino integrando todos los datos que tenemos, generar un informe y automatizar ese proceso, guiado o no guiado, pero sobre todo con sistemas de aprendizaje o de autoaprendizaje, que es lo que ahora os voy a contar un poco en el tema de inteligencia artificial, cambia radicalmente, porque sabéis, si queréis dedicaros a la medicina, que el tiempo normalmente está muy comprometido para hacer cualquier cosa, no solo en medicina, pero en cualquier integrante de todo ese circuito que se está trabajando para reportar resultados clínicos, normalmente siempre es la falta de tiempo. La inteligencia artificial es el área general que describe e incluye diferentes métodos que son métodos de aprendizaje, de machine learning, que incluye la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial incluye métodos de machine learning, más recientemente métodos de aprendizaje profundo, que es lo que se denomina deep learning. Han aparecido ahora los modelos de large language models, que son LLMs, que ahora como todos están también modelos de convolutivos de redes, es decir, ahora hay una expansión de nuevas metodologías, esto ya incluso está antiguo, es del 2022, de métodos que se aplican en datos de salud para, estos son los datos, podemos aplicarlo, como os comento, diagnóstico, tratamiento, prevención, clasificación, diseño de fármacos y mejorar la calidad o cómo tratamos a los pacientes. Desde hace 3 años los resultados son espectaculares. Espectaculares en la producción científica, en cuántos laboratorios, no solo de biología básica, cada vez están adoptando más métodos computacionales para poder extraer resultados. El más brutal y el que más cambia, y ahora os cuento un poquito más, es el método AlphaFold. ¿Alguien ha escuchado algo de AlphaFold? Bueno. Pues este es el método que apareció en el año 2022 y ya hace 3 semanas ha publicado el AlphaFold 3, ¿vale? Que es un método que ha revolucionado la biología básica. Automáticamente este método, a partir de la estructura de ADN, te dice cómo se pliega una estructura. Se hace lo que es la estructura tridimensional de esa proteína. Con lo que imaginaos, ATTCG son nucleótidos, es pura química. Y ya pura química, sabiendo cómo es la secuencia de un determinado gen, te hace la estructura. ¿Por qué es tan relevante? Porque antiguamente hacer esto era la tesis de una persona. Eran 3, 4 años cristalizar y entender la estructura de la proteína. Ahora con segundos, y ya están preprocesados, puedes saber la estructura de una proteína. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú quieres hacer un fármaco o quieres entender cómo las proteínas interaccionan, tienes que saber cómo es la estructura 3D. Y esto, claro, es decir,
Es que ya lo hace la máquina y además lo hace bien, que ese es el tema, porque ha habido muchos métodos. Pero no solo en biología básica, sino también tanto diseño de ensayos clínicos, diagnóstico a partir de imágenes, mamografías, colonoscopias o cómo predecir, por ejemplo, tratamientos. Hay un montón de resultados y un montón de estudios. Y me centro en AlphaFold 3 porque 8 de mayo sale un Nature anunciando AlphaFold 3. Son 30 investigadores, ¿vale?, que firman este artículo en el que sus los líderes, los autores seniors son Demis Hassabis, John Jumper, han ganado el premio Nobel americano. Mi apuesta es que este año ganan el premio Nobel, el siguiente, porque aparte de hacerse millonarios, porque son los únicos científicos que yo creo que son realmente millonarios, una de las características es que han desarrollado un modelo predictivo para, de una manera automática, generar estas estructuras, pero ahora me dicen, bueno, voy a predecir incluso si hago una mutación, cómo cambia la estructura. Es decir, que ya ahora tiene una relación directa de relacionarlo con enfermedades, no solo entender cómo es a nivel normal, vamos a decirlo, de un genoma normal, sino que yo ya lo puedo ver con mutaciones. Pero también han hecho conocer la estructura cuando interacciona con otra proteína. Y esto abre un campo en el que dices, bueno, es que yo ahora puedo predecir, hacer una célula sintética y empezar a conocer cómo interaccionan determinadas proteínas y cómo además eso qué resultado va a dar. Y eso abre la investigación a un montón de gente. ¿Cuál es el problema? Yo lo cuento, y es el tema ético que luego podemos hablar. Es obligatorio, cuando publicas en estas revistas de alto impacto, publicar el método de manera abierta. Nosotros hacemos siempre código abierto, open source, porque somos científicos que consideramos que para no parar el progreso científico, lo importante es que el método, seremos pobres, pero al menos honestos a la hora de desarrollar el método. Ellos no lo han hecho público y ahora, por ejemplo, es que fue el 8 de mayo, estas 2 semanas, la crítica máxima a Nature de aceptar un artículo en el que ahora mismo es una caja negra y que hace que otros laboratorios quieran aplicar este método de inteligencia artificial y no sean capaces de reproducirlo. Y aparentemente van a retractarse. ¿Por qué? Porque quieren ganar el Nobel. Porque como ya son ricos, pero lo que están haciendo ya tienen relaciones con farmacéuticas. Es verdad que puede sacar siempre un beneficio económico y yo no estoy en contra absolutamente para nada de eso. Pero lo que no puedes, por ejemplo, es primero el beneficio económico y luego para la ciencia. ¿Conocéis a Eric Topol? ¿No? Pues de que él le he robado la charla, de la que continúa ahora. Eric Topol ahora es como el gurú de la inteligencia artificial aplicada en medicina. Es un cardiólogo, un visionario en ese aspecto. Tiene su charla del TED, que he metido algunas diapositivas, por eso le doy crédito a él. Escribe unos cuantos libros y en el fondo es convencer que ese miedo que uno puede tener, que el uso de la inteligencia artificial pueda ser sustitutorio para investigación, pero sobre todo al entorno clínico, no es tan malo, sino que él está intentando recalcar cuáles son los beneficios que el uso de la inteligencia artificial va a tener en la práctica clínica. Y vosotros, es que yo os digo, no vais a tener más remedio conocer cómo funcionan estos métodos, si queréis dedicaros a algo relacionado con sanidad o a cualquier cosa, porque ahora en cualquier dispositivo hay cualquier mecanismo, a entender un poco qué es lo que hay ahí detrás. Eric Topol, en su charla, esta ya es lo que primero que habla y trabaja, es un experto mucho también en tema, ha trabajado en análisis de imágenes, en este caso de la retina. En esta diapositiva lo que comentaba era, y yo lo digo, se comenta y dices, bueno, esta retina es de un hombre o de una mujer. Un humano puede decir, bueno, yo no puedo distinguir si es de un hombre o una mujer, o sea que tengo un 50% de probabilidad. Con métodos de inteligencia artificial, en este caso de Deep Learning, podría una máquina, los ojos de una máquina, porque él lo recalca mucho, los ojos de una máquina puede predecir a partir de una retina si es de una mujer o es de un hombre. Y en este caso, con un 97% de probabilidad, podría predecir que es de una mujer. Pues imaginemos qué más podemos hacer. Colaboraciones que tenemos. Pues nosotros también aplicamos método de inteligencia artificial y desarrollamos métodos. Por enseñaros cosas que también se hacen en España, que aquí hay gente muy buena. En colaboración con laboratorios de la Universidad de Vigo, lo que tenemos, y colaboramos, pero ellos principalmente son los desarrolladores, nosotros colaboramos para otro tipo de métodos, pero en este caso es propiamente suyo, que es un método que se llama PolyDeep, que está instalado ya en varios laboratorios, en el que es un sistema en el que el endoscopista, cuando está haciendo una colonoscopia, el sistema detecta automáticamente
cuándo hay un pólipo, cuándo no hay un pólipo y también el riesgo que tiene, como sabéis, el cáncer de colon rectal, uno puede desarrollar un pólipo y esos pólipos convertirse en malignos, vamos a decir, en cáncer. Y es muy importante, porque muchas veces pues, está el endoscopista y tiene que decir, esto es un pólipo, esto es bueno o malo. Pues ahora ya directamente el sistema te ayuda a detectar y a clasificar esos pólipos. Volvemos al topol. Dices, bueno, ¿qué se está haciendo además con la retina? Pues con la retina hay, y estos son todos los papers asociados en las que con la imagen obtenida de la retina puede saber si el paciente tiene o va a tener predisposición a diabetes o un mal control de la presión sanguínea, enfermedades relacionadas con la sangre, con el hígado. Puede conocer de antemano, incluso 3 años antes de saber si se va a desarrollar Alzheimer o Parkinson, si ese paciente tiene una predisposición. Ya no estamos hablando de genes, estamos hablando de la imagen de una retina. Seguro que lo habéis visto. Estos que están vendiendo el iris, los de WorldCoin por una criptomoneda, no saben lo que están haciendo. O sea, ahora podéis ver que con la información que creéis que es probablemente a lo mejor inocente y que decís, ¿esto qué van a hacer? Se puede saber un montón de cosas ya. Lo único que hay, necesitas un sistema de entrenar. Entrenar sabiendo, pues yo le hago a la retina a gente que yo ya sé que le pasa aquí información clínica, me voy a llegar a otra nueva retina y voy a decir, lo clasifico, pues probablemente tiene una probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Qué cuenta? Pues lo mismo, un electrocardiograma, un sencillo o poco inocente electrocardiograma. Pues con un electrocardiograma no solo puedes saber el ritmo cardíaco, sino puedes inferir edad y sexo de los pacientes, determinados diagnósticos de circulación, hipertiroidismo, es decir, enfermedades relacionadas con diabetes, es decir, que analizando datos incluso de electros, podemos inferir resultados o conocer más sobre el paciente. Rayos X, lo mismo. Por ejemplo, este aquí también comenta, a partir de unos rayos X del tórax, se puede inferir la raza, que eso dice, joder, ¿qué puedo yo hacer con esto? También puede ser bastante problemático, pero bueno, podemos conocer otro tipo de enfermedades. Cosas que nos gustan en cáncer. A partir de una histología, cuando se hace una biopsia de un tumor, que habréis visto lo que ya han hecho cirugía, normalmente se hace una biopsia y luego se entiende para poder diagnosticar cuál es el tipo de tumor, con la imagen, sin haber analizado la secuenciación, ya puedo saber o podría inferir sus características moleculares, tanto estructurales y esas alteraciones, deleciones, o, por ejemplo, muchas veces hay tumores que han diseminado o metastatizado, pero no sabes de dónde viene. Y eso es muy malo porque no puedes dar ni siquiera tratamiento, porque no sabes si es un pulmón o es un riñón, pero es una metástasis, pero no sabes dónde. Pues puedes también inferir el origen del tumor e inferir pronóstico. Y básicamente estos son los modelos, ahora han traspasado a modelos, y a ver si lo visteis, a lo mejor salió la semana pasada, que es Al-Hasabi de DeepMind, con el móvil pasando, ¿lo habéis visto ese vídeo? Que estaba viendo cómo un modelo podías interaccionar ya con voz, con imagen, y con datos. Y ya tenía un sistema que le respondía, una Alexa, y le estaba diciendo dónde le ponía problemas o podía resolver los deberes o ecuaciones matemáticas con la imagen y automáticamente lo iba haciendo. Y cuando terminaba el circuito le decía, ¿dónde he dejado mis gafas? Sus gafas, o sea, es brutal. Y eso salió la semana pasada, que lo podéis mirar por las redes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estos modelos, aparte de tener una necesidad computacional increíble, que son los nuevos data centers, que necesitas electricidad, agua, GPUs, que ahora valen un dineral, o sea, necesitas bastante. Lo que ahora están, y esta gráfica lo que dice es que si un cerebro tiene 100 trillones de neuronas, estamos llegando a que estos modelos, y no se ve, están llegando a 1 trillón, y con ello ya estamos sabiendo un montón de datos, ¿vale? Y de resultados. ChatGPT, ¿lo conocéis? ¿Y lo habéis usado? Que sí. Pues, por supuesto, eso sí. Pues el GPT que ha salido ahora, el nuevo GPT-4, ¿vale? Que ya ahora va todavía mucho mejor. ¿Por qué? Porque son modelos que lo que necesitas es entrenarlo con un core de información. O sea, texto. Tú le tienes que pasar texto y tiene peligros, que ahora podemos luego hablar de los peligros que tienen. Pero esto es en el New England Journal of Medicine, que es la revista de impacto más alto en medicina. Y para que sepáis el impacto que está teniendo en medicina, ha sacado una sección propia que se llama AI, de inteligencia artificial. Solo estudios relacionados con AI. Y esto es lo típico que dicen, que ahora os pongo un ejemplo.
si yo me dan una historia clínica entre un humano y una máquina, ¿quién lo hace mejor? Bueno, pues este es un estudio incómodo, de los incómodos, en las que, por ejemplo, lo que se ve es que el GPT-4 diagnostica correctamente un 57%, en cambio, un humano tiene una capacidad de un 36%. Y mi resultado, mi conclusión de estas cosas es que en el fondo son sistemas que van a ayudar, no van a ser sustitutorios. Pero lo que tenemos que ser conscientes, y ese es bueno, es que yo no me voy a hacer caso y ahora lo podemos decir, ¿harías caso a lo que te dice uno o lo que te diga un humano? O lo que te digan ambos, ¿no? Y esto es lo que se está evaluando y se tiene que hacer validaciones para saber si en combinación el resultado es mucho mejor. Pero lo que sí se sabe es que, también lo comentaba Luis en su charla, es que hay muchos errores médicos humanos, pues son errores humanos que todos cometemos. Hombre, si tenemos la capacidad de poder reducir esos errores humanos porque hay una máquina detrás que me va avisando, puede convertir también a los humanos más tontos, pero en principio bien adiestrados, porque tú al final estás enseñando también a la máquina, podría ayudarlo. ¿Y por qué el ChatGPT, el GPT, es interesante? Pues esto es una noticia que salió post-pandemia de una madre que tenía un hijo, llevaba 3 años con dolor de cabeza, estaba enfermo, no sabía qué le pesaba, había un retraso en desarrollo y también mental, pero no estaba diagnosticado. Había visitado a 17 especialistas y eso es lo que pasa cuando... Eso es lo que nos pasa a todos. Uno va viendo, es que me da un poco la cabeza, pues vas al neurólogo. Pero claro, es que no estoy creciendo, pues al endocrino, tal. Ves muchos especialistas y hay muchas veces que nadie puede coger lo global, lo total. Bueno, pues la madre, en su desesperación, cogió toda la información clínica, fue al ChatGPT, al antiguo, de hace 3 años, y le dio un resultado que podía estar relacionado con un síndrome, no es la espina bífida, pero sí es un síndrome relacionado con el desarrollo de la médula espinal. Y fue a los clínicos, dijeron, bueno, vamos a hacerle pruebas, y efectivamente era el proceso. Entonces, el chaval recibió una operación, todo estaba ahí informado y bueno, son esos típicos casos que eso no puede decir que es que ahora lo ha sustituido y lo vamos a cambiar, pero que sí que es importante conocer que puedes hacerlo y ahí entran los riesgos y yo que no tengo una formación clínica puedo hacer barbaridades también con este ChatGPT. ¿Por qué? Porque el ChatGPT miente, ¿vale? Muchas veces se inventan las cosas y eso es importante conocerlo. Se inventa referencias y a veces acierta y sobre todo si está entrenado con datos antiguos, pues probablemente no está entrenado con modelos o con información actualizada. Y Topol, y bueno, y esto es un poco que lo hablamos, es decir, bueno, ¿por qué es buena la inteligencia artificial? Como veis, tiene un potencial brutal, no solo con los datos que puede analizar tanto de texto, imagen, genéticos, sino que también lo que te hace es facilitar y ayudar a tener más tiempo para lo que se denomina humanizar, que es un poco humanizar, que cuando uno va a ver al clínico, como veis, normalmente uno pide cita, está 3 minutos, normalmente es rellenar datos, tienes al clínico rellenando datos y no puede ver al paciente. Con la ayuda de manera prioritaria, ya alguien analiza los datos y la máquina te va diciendo un poco cómo guiarte, a lo mejor en el propio diagnóstico, en el tratamiento, vas a poder tener más tiempo para tratar al paciente. Esto es un artículo de New York Times en el que muchos clínicos, y si habéis hablado o habéis estado en ruta o tendréis familiares relacionados con el entorno sanitario, pues están alienados, es decir, pasan más tiempo enfrente del ordenador que viendo pacientes y que al final es una frustración después de muchos años trabajar, pues no estoy haciendo, en el fondo estoy rellenando informes y a todos no nos gusta. Se ha hablado también, el paciente siempre en el centro, pero lo importante es una formación multidisciplinaria, es decir, nosotros, y esto es lo que yo vendo también en la parte, es que los bioinformáticos somos una parte de Eje Más que va a estar dentro también y que ya está en entornos sanitarios, que van a ayudar a tomar las decisiones con los datos y análisis que se obtengan. O sea, no estará solo la máquina, sino también al final hay una intervención de gente que sepa interpretar los resultados o desarrolle o aplique o instale métodos asociados. Y que para eso la mayor dificultad que estamos encontrando es relacionada con la comunicación.
cuando juntas a un ingeniero o ingeniera con un clínico, con el genetista, pues cada uno va y muchas veces, pues yo no sé lo que estás hablando. Pues es muy importante tener esta formación multidisciplinar, ser curiosos y entender que todo esto, tanto conocer de genética como conocer matemáticas o conocer de genómica es importante, y esperemos, todo esto es seguro que cae en la EBAU y entonces así ya estáis preparados para el examen. Ya me diréis, yo quiero ser bioinformático, ¿qué tengo que estudiar? Bueno, pues es lo que se llama Data Scientist. Hay grados de bioinformática ya, ¿vale? Hay en Zaragoza, en la Pompeu Fabra en Barcelona, en Madrid ahora se habrá en el CEU. Hay sobre todo másters de bioinformática, también especializados, pero ¿qué es lo que tiene que tener? Pues puede ser cualquiera que haya estudiado un grado científico, no tiene por qué ser especializado en bioinformática de inicio, puede ser laboratorio, tengo biotecnólogos, biólogos, físicos, matemático, un clínico, estudió medicina, hizo la residencia, le dijo, me gusta más esto, ingenieros de telecomunicaciones, hay toda diversidad. ¿Y qué es este me encanta porque es como de los años 80, este gráfico? ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues gente que le guste trabajar con los ordenadores, ¿vale? Le gusta la informática, le molen las matemáticas, estadístico, y le guste la biología o la salud en general. Un poco de todo, ¿vale? Y ese es el secreto, es decir, sobre todo que te guste estar enfrente de un ordenador, ¿vale? Que ese es el objetivo. Nosotros trabajamos enfrente de un ordenador y conocer esas capacidades. Y si queréis ahora ya en la mesa redonda, ¿habéis visto Gattaca? Pues es esto, ¿no? O sea, es esto en lo que ahora nos enfrentamos. Es decir, joder, yo tenía una ilusión vital, pero claro, mis genes me dicen que no. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cuál es como comentaba Ana también, y ahora lo podemos hablar, qué es lo que haríais vosotros para evitar el progreso a lo mejor en medicina o en salud? Si yo comparto mis datos de salud, yo creo que hago bien o hago mal. ¿Es una actividad altruista o van a hacer mal con este tipo de datos? Pues este tipo de cosas que están por legislar. Es decir, que hay, como os imaginaréis, gente pensando que bueno, es que no podemos ponerle freno porque al final lo que buscamos es equidad, y otros que a lo mejor consideran que al final pueden usarlo en contra de mí. Cuando el factor pronóstico en el que te indica el beneficio si vas a tener mayor o mejor calidad de vida, no sé si lo puedes imaginar, pero el factor que más indica cuál es la calidad de vida o supervivencia vais a tener es el código postal. O sea, hay estudios, ya indican, es el código postal el que te indica si vas a tener mejor o peor calidad de vida. Por tanto, si queremos modificar eso y hacer equidad, pues es compartir los datos. Resumen, nada. Consideramos que puede ser interesante, va a ser una herramienta, un método, una persona, robótica, un nuevo, y no nuevo, porque es que ya se usa, como lo estáis viendo, ya se usa, que va a ayudar, va a humanizar también la medicina. Significa que lo que va a hacer es que al clínico, al ser humano, vas a poder tener más contacto con el paciente, y bueno, y que al final eso pues es un beneficio. Y que yo creo que también convencer a vuestros allegados de que realmente la inteligencia artificial no es una parte diabólica, sino que todo lo contrario, va a poder ayudar en muchos aspectos. Y nada más, esta es y gracias por la atención.